Aquel viernes por la mañana parecía uno más. El sol se filtraba entre los árboles de la avenida, y el olor a café recién hecho todavía flotaba en la cocina cuando Pedro y yo salimos de casa. Él llevaba su cuaderno de dibujo en las manos, emocionado por enseñarle a su abuela el retrato que había hecho en la escuela. Yo sonreía al verlo tan feliz. No imaginaba que, 20 minutos después, mi mundo se detendría por completo. Mientras conducía, pensaba en lo rutinario de los últimos meses. Ricardo, mi esposo, desde hace 15 años, solía decir que los viernes eran los días más pesados en la obra. A esa hora, debía estar al otro lado de la ciudad, revisando planos, negociando materiales, soñando con un ascenso que nunca llegaba. Por eso, cuando doblé la esquina de la calle donde vivía mi madre y vi su camión blanco estacionado frente a la puerta, el corazón me dio un vuelco. Era inconfundible. El mismo camión en el que pasamos tantos veranos viajando con Pedro al mar. El mismo que yo había ayudado a lavar, al que pegué con mis propias manos el adhesivo de su empresa. Y ahora estaba allí, detenido frente a la casa de mi madre, a las 9 de la mañana, un viernes. Nada de eso tenía sentido. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de incredulidad y miedo. Intenté buscar una explicación lógica. Quizás tuvo un problema con el motor, o pasó a saludar rápido antes de ir al trabajo. Pero una voz, esa voz que todos llevamos dentro y rara vez escuchamos, me susurró que algo no estaba bien. Pedro seguía hablando, ajeno a mi silencio. ¿Crees que a la abuela le gustará mi dibujo? Yo apenas pude responderle. Aparqué el coche unas casas más atrás. Respiré hondo y le dije que me esperara allí, que solo quería ver si la abuela estaba despierta. Él asintió sin sospechar nada, mientras yo sentía que el suelo bajo mis pies se volvía frágil. Crucé la calle despacio, con el corazón golpeando en el pecho como si quisiera advertirme de lo que estaba a punto de descubrir. El aire olía a pan recién horneado y a algo más. A traición quizá o a miedo. La puerta principal estaba cerrada, pero la ventana de la sala, esa misma ventana por la que, de niña, miraba a mamá tejer en silencio, estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido, intentando convencerme de que no había nada que temer. Pero cuando oí las voces que venían de adentro, el cuerpo se me heló. Eran las voces de Ricardo y mi madre. Por un momento quise retroceder, fingir que no había visto nada, que no había oído nada. Pero no pude. Algo dentro de mí necesitaba saber. Necesitaba entender por qué, un viernes cualquiera, mi marido estaba dentro de la casa de mi madre, hablando con ella en secreto. Me acerqué un poco más, lo suficiente para escuchar las primeras palabras. Y fue entonces cuando comprendí que esa mañana no había vuelta atrás. Las voces tras la ventana, lo que escuché en ese momento, no solo cambió lo que sabía sobre Ricardo, cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. El primer sonido que distinguí fue la voz de Ricardo. Su tono era bajo, casi temeroso, como cuando intenta decirme algo importante y no sabe por dónde empezar. «Elena, ¿estás segura de que Ana lo tomará bien?», preguntó. Mi madre, mi marido, juntos, en la casa donde crecí. Mi respiración se detuvo. Me acerqué un poco más. A través de la cortina, el reflejo del camión blanco en la calle temblaba con la luz del sol. Mi cuerpo entero temblaba también. «Es una decisión muy grande». «Para todos», continuó él. «Confía en mí», hijo, respondió mi madre con esa voz serena que usaba cuando quería que el mundo creyera que todo estaba bajo control. «Ana es fuerte, pero tienes que contarle tú y hacerlo de la forma correcta». Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué decisión? ¿Por qué mi madre estaba llamándolo hijo? Esa palabra, en sus labios, sonaba distinta, íntima, casi protectora. Y me dolió. El silencio entre frase y frase se volvió insoportable. Podía oír el tic-tac de un reloj dentro, el roce de una taza sobre la mesa. Ricardo volvió a hablar. «Si acepto, tendremos que mudarnos a São Paulo. Dejarlo todo, tu casa, la escuela de Pedro, nuestra vida entera». La cabeza me dio vueltas. ¿Mudarnos? ¿A São Paulo? Nadie me había dicho nada. Nadie. Mientras él hablaba de nosotros, yo seguía afuera, escuchando mi mundo partirse en dos. «No te preocupes por mí», dijo mamá. «No quiero que tomen decisiones por mi culpa. Pero si nos vamos, te quedarás sola», contestó él con una voz que no le conocía. Tierna, cuidadosa. Demasiado. Mi madre suspiró.
Antes de que Ana se entere, necesito resolver mi propia situación aquí. Mi cuerpo se tensó. ¿Su propia situación? Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé en enfermedades, en deudas, en algo oscuro que me había ocultado. Pero las siguientes palabras de Ricardo me desarmaron. ¿Y crees que él aceptará presentarse en Chiana? ¿Él? ¿Quién era él? Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Un nombre flotó entre las cortinas, suave, casi como un secreto que no quería ser oído. Antonio y yo hablamos anoche. Él entiende que, si ustedes se mudan, tengo que contárselo a Ana. Antonio, un nombre que nunca había escuchado en boca de mi madre. Y de pronto todo encajó. Ella no estaba enferma, ni endeudada. Estaba enamorada. Me apoyé en la pared para no caer. Sentí el frío del cemento atravesarme la espalda y una lágrima, caliente y lenta, me recorrió la mejilla. No sabía si lloraba de celos, de rabia o de alivio. Solo sabía que algo había cambiado para siempre. Me alejé de la ventana sin hacer ruido. El corazón me dolía como si alguien lo hubiera apretado con las manos. Regresé al coche, donde Pedro seguía tarareando una canción. Feliz, inocente. Lo miré y pensé, ¿qué le estamos enseñando sin darnos cuenta? ¿Qué secretos heredarán los hijos de nuestros silencios? Encendí el motor, pero no arranqué. Miré una vez más la casa de mi madre, el reflejo del camión, la cortina que aún se movía, y supe que, a partir de ese instante, la verdad no iba a ser fácil de escuchar ni de perdonar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco de aquella conversación. Antonio y yo hablamos anoche. La voz de mi madre repetía esas palabras como un péndulo, oscilando entre ternura y traición. Durante años había creído conocerla por completo. Sabía el número exacto de pasos que daba al subir la escalera, el sonido que hacía al preparar su té de manzanilla, el silencio con que miraba las fotos de mi padre. Desde que él murió, mi madre se había convertido en una sombra serena, fuerte, discreta, casi incorruptible. Por eso, imaginarla enamorada de alguien más era impensable. Y sin embargo, allí estaba ese nombre, Antonio, un hombre que había entrado en su vida y que de algún modo ya formaba parte de la mía, aunque yo aún no lo conociera. Esa mañana, Ricardo actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, besó mi frente, habló de la escuela de Pedro y salió rumbo al trabajo. Yo fingí normalidad, pero por dentro sentía un terremoto. ¿Cómo podía mirar a mi madre a los ojos, sabiendo lo que había escuchado? ¿Y cómo podía mirar a mi marido, sabiendo que había sido parte de ese secreto? Durante todo el día, cada cosa me recordaba a ella. El olor del jabón que usaba, la taza de porcelana azul que me regaló cuando me casé, incluso la canción que sonaba en la radio. Todo parecía gritarme que la vida no se detiene por nuestras heridas, que el amor, por más que cambie de forma, sigue buscándonos. Cuando llegó la noche, no soporté más el silencio. Fui hasta la habitación de Pedro. Lo arropé y me quedé observando cómo dormía. Su respiración tranquila me dio el valor que me faltaba. Sabía que tenía que enfrentar la verdad, aunque doliera. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mi madre. No planeaba fingir, tampoco acusarla, solo necesitaba entender. Ella abrió la puerta con una sonrisa nerviosa, como si esperara algo que no sabía cómo evitar. «Ana», dijo, bajando la mirada. «Mamá, escuché todo e interrumpí. C sobre São Paulo, Y sobre Antonio». El silencio cayó pesado entre nosotras. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que yo pudiera decir otra palabra. «No quería que lo descubrieras», así susurró. «¿Por qué me lo ocultaste?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba entre rabia y ternura. «Porque pensé que aún no estabas lista», respondió. «¿Lista para qué?». «Para aceptar que tu madre también puede volver a amar». Esa frase me atravesó como un rayo. Por un momento, volví a verla no como mi madre, sino como una mujer, con sus miedos, sus deseos, sus segundas oportunidades. Y, aunque me dolía, no pude odiarla. La abracé en silencio. Entre sus sollozos entendí que el amor en todas sus formas también es una prueba de humildad. Decisiones cruzadas. Pero mientras trataba de perdonar, una nueva decisión se alzaba entre nosotros. El futuro de nuestra familia y el precio de elegirlo.
Durante los días siguientes, la casa se llenó de silencios incómodos. Ricardo hablaba del traslado como quien describe un sueño imposible. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba dividida. Una parte de mí quería apoyarlo, verlo cumplir aquello por lo que había trabajado tantos años. La otra, no podía dejar de pensar en mi madre, en lo sola que quedaría. Pedro, con sus 12 años, percibía más de lo que aparentaba. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó con inocencia: «Mamá, ¿de verdad nos vamos a mudar lejos de la abuela?» Su voz tembló un poco, como si ya supiera la respuesta. No supe qué contestarle. Solo le acaricié el cabello y le sonreí, fingiendo una seguridad que no sentía. Aquel fin de semana decidí volver a casa de mi madre. Quería verla, pero también necesitaba entender qué significaba todo aquello para ella. Cuando llegué, la encontré en el jardín, regando las plantas con esa calma que siempre me desarmaba. Se notaba nerviosa, como si esperara un juicio. «Mamá», dije al fin, «Ricardo tiene que dar una respuesta el lunes». Ella dejó la regadera a un lado y me miró con los ojos húmedos. «Ana, no dejes pasar esa oportunidad por mí. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas?» «Hija», interrumpió suavemente, «no puedes cargar con mi vida. Yo tuve la mía y tú tienes la tuya». Sus palabras me dolieron y me liberaron al mismo tiempo. Por primera vez, entendí que amar también significa soltar. Esa tarde, Antonio apareció por el portón, con una bolsa de naranjas y una sonrisa torpe. Mi madre se ruborizó como una adolescente. Él me saludó con respeto, consciente del peso del momento. «Solo vine a asegurarme de que Elena no olvidara comer», dijo con voz suave. Y por un instante, vi algo en él que me dio paz. No era un intruso, era alguien que la cuidaba de verdad. De regreso a casa, el atardecer teñía el cielo de un rojo profundo. Ricardo me esperaba en la sala, con los papeles de la empresa sobre la mesa. Cuando me vio, se levantó sin decir nada. Sus ojos preguntaban lo que su boca no se atrevía a pronunciar. «Vamos a hacerlo», le dije, conteniendo las lágrimas. «Vamos a São Paulo». Me abrazó con una fuerza que casi me rompió. Pedro desde el pasillo nos miraba sin entender del todo, pero sonreía. Pensé en mi madre, en Antonio, en todo lo que quedaría atrás. Y supe que, aunque el camino doliera, estaba eligiendo con el corazón. Cuando el destino llama 2 veces, no imaginaba que, justo cuando creí tenerlo todo decidido, el destino iba a reírse suavemente, marcando un nuevo giro en nuestras vidas. El lunes amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Ricardo se levantó temprano, con el rostro tenso pero esperanzado. Preparó café, se arregló la camisa y tomó su teléfono. Era el día en que debía confirmar la decisión, aceptar el traslado a São Paulo. Yo lo observaba desde la puerta de la cocina, intentando memorizar cada detalle, la forma en que respiraba antes de hablar, el temblor leve en sus manos, ese brillo en los ojos que siempre tenía cuando sentía que su vida estaba por cambiar. «¿Listo?», pregunté. Él asintió, respiró hondo y marcó el número. Durante unos segundos, todo fue silencio. Solo se escuchaba el reloj marcando los segundos y el ruido del agua goteando en el fregadero. Yo quería creer que todo saldría bien, pero cuando vi su expresión transformarse primero sorpresa, luego desconcierto y finalmente desilusión, sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Colgó el teléfono y se quedó quieto, mirando la nada. «Ana», susurró. «Ya dieron el puesto a otro». No contesté. El silencio cayó como un golpe seco entre nosotros. Después de todo lo que habíamos sacrificado, de las conversaciones, de las lágrimas, el futuro que habíamos elegido se desmoronaba por unas horas de diferencia. Ricardo se sentó, con la mirada perdida. Pedro apareció en la puerta, sosteniendo su mochila del colegio. «¿No nos vamos?», preguntó con voz temblorosa. Yo le acaricié la cabeza y, sin saber cómo, sonreí. «No, al menos no por ahora». Durante unos minutos, nadie habló, y entonces el teléfono volvió a sonar. Ricardo lo miró con recelo, como si temiera abrir una herida ya cerrada. Atendió. Esta vez, su voz cambió mientras escuchaba. Pasó de la cautela al asombro, y del asombro a una alegría contenida. «¿En serio?», dijo al fin. «¿Aquí mismo?». Cuando colgó, tenía los ojos húmedos. «Ana, no lo vas a creer», susurró.
Van a abrir una nueva filial aquí, en nuestra ciudad. Y quieren que yo sea el gerente general. El mismo salario, las mismas condiciones, pero sin mudarnos. Por un instante, no entendí. Luego me eché a reír y a llorar al mismo tiempo. El destino, caprichoso y sabio, había vuelto a llamar, y esta vez para quedarse. Nos abrazamos los tres, en medio de la cocina, riendo como si todo el peso del mundo se hubiera desvanecido. Esa tarde llamé a mi madre para contarle la noticia. Cuando escuchó mi voz, rompió a llorar. «Ahora sí puedo presentarte oficialmente a Antonio», dijo entre risas. Y en ese momento comprendí que la vida, a veces, solo espera a que estemos listos para regalarnos su mejor versión. 3 secretos, un nuevo comienzo. Lo que vino después fue más que un final feliz. Fue la prueba de que incluso las heridas más profundas pueden florecer en amor. Han pasado algunos meses desde aquel día en que el destino nos dio una segunda oportunidad. Ricardo empezó en su nuevo cargo con la ilusión de un hombre que por fin ve recompensado su esfuerzo. Pedro volvió a la escuela, más alegre que nunca, y cada tarde al regresar corre a casa de mi madre para enseñarle sus notas. Y Helena, mi madre, sonríe de nuevo. No la sonrisa educada que solía usar para ocultar su soledad, sino una sonrisa verdadera, de esas que nacen desde el alma. Antonio se ha convertido en parte de la familia. La primera vez que vino a cenar con nosotros, todos estábamos nerviosos. Él, porque sabía que su presencia significaba un cambio profundo en nuestras vidas. Yo, porque aún cargaba con un pequeño resto de resentimiento que no sabía cómo soltar. Pero bastó verlo mirar a mi madre con ternura, esa forma en que un hombre mira cuando ama sin esperar nada, para entender que no tenía nada que temer. Durante la cena, Pedro le mostró un dibujo de la familia. En el papel estábamos todos, mi madre, Ricardo, él y Antonio. Debajo había escrito con letras torcidas, mi familia completa. Mi madre lloró, y yo, al verla tan feliz, supe que el círculo se había cerrado. Un domingo por la tarde, Elena nos reunió en su sala. Sus ojos brillaban como hacía años no lo hacían. Antonio tomó su mano y habló con una voz firme, pero temblorosa. «Ana, Ricardo, quiero pedir oficialmente su bendición para casarme con Helena». Por un momento, nadie habló. El silencio se llenó de emoción. Ricardo fue el primero en levantarse, lo abrazó. Yo también lo hice, y entre lágrimas solo pude decir, «Gracias por devolverle la vida a mi madre». Pedro, con esa inocencia que solo tienen los niños, preguntó entre risas, «¿Entonces ahora voy a tener 2 abuelos?» Todos reímos. Y en ese instante comprendí que la felicidad a veces no llega cuando la planeamos, sino cuando aprendemos a perdonar. Aquella mañana en que vi el camión de Ricardo frente a la casa de mi madre, pensé que mi familia estaba a punto de romperse. Hoy entiendo que ese fue el inicio de todo lo bueno que vino después. Los 3 secretos que casi nos destruyeron la mudanza, la confesión de Ricardo y el amor oculto de mi madre, fueron, en realidad, el puente hacia una vida más honesta y más plena. Porque el amor no siempre se presenta en la forma que esperamos. A veces duele, a veces confunde, pero siempre, si lo dejas entrar, termina sanando. Si esta historia te tocó el corazón, compártela y cuéntame. ¿Alguna vez viviste algo que parecía el final y se convirtió en tu nuevo comienzo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, cada secreto tiene su momento para revelarse y cada herida, su manera de transformarse en amor.